Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa más de Quédate en casa con grandes escritores. Y grande es, en efecto, el escritor que les voy a proponer hoy. Grandísimo. Me refiero ni más ni menos que a Jorge Luis Borges. Gloria de las letras argentinas, gloria de las letras latinoamericanas, gloria de la literatura de lengua española, gloria de la literatura universal en cualquier lengua que sea concebible, uno de los más grandes escritores de que se guarda memoria. Así de simple y así de complejo. Mucho es lo que sabemos sobre Jorge Luis Borges. No es necesario hablar mucho sobre su persona. Nació en 1899, murió en 1986. Se quedó ciego desde los 55 años. Tenía un problema degenerativo de la vista. A la edad de 55 años ya no podía, ya estaba ciego, eh, lo cual es terrible para un escritor y para un lector voraz como era él, lo que puede significar la ceguera, imagínense ustedes. Borges, que célebremente dijo, la biblioteca de mi padre ha sido el hecho más importante de mi vida. La biblioteca de mi padre ha sido el hecho más importante de mi vida. Me toca muy hondamente a mí en lo personal, porque yo podría decir lo mismo. Yo diría lo mismo. La biblioteca de mi padre, donde no solo estaba la biblioteca, sino el piano, fue el hecho más decisivo de mi vida. Y también me embelezaba con los libros, aun cuando no sabía leer. Los abría, los hojeaba, me regalaba, me solazaba con los que tenían ilustraciones como con los que solo tenían texto, los olía, me encantaban sus texturas, sus aromas, sus volúmenes. Era extraordinario, extraordinario la magia que puede detentar una biblioteca. Una biblioteca puede ser al mismo tiempo farmacia, puede ser templo, puede ser jungla, selva, puede ser, cielo santo, el reducto mismo de la poesía, puede ser laboratorio y puede ser incluso, a mi modo de ver las cosas, mujer. La literatura puede ser mujer. Bueno, solo yo sé de lo que estoy hablando, pero eso no importa. La magia de las bibliotecas, qué cosa prodigiosa, qué cosa prodigiosa. Borges era muy sensible a todo esto, ¿verdad? Llegó a ser director de varias bibliotecas en su vida, aunque irónicamente estaba ciego, ¿verdad? El cuentito que vamos a leer hoy, que puede ser considerado un cuento, tal vez más bien un poema, prosa poética o poesía, ¿verdad? O poema en prosa, eh, pertenece al volumen de poesías que se llama El Hacedor. Fue escrito en 1960. En 1960 ya Borges estaba completamente ciego, absolutamente ciego. Y, recuerden ustedes que Borges no acostumbraba a publicar un poemario, digamos, una compilación de poesías. Las poesías las iba sacando, las iba publicando en diversas revistas, periódicos, medios diversos, desperdigada por doquier. Y un buen día hacía la gran compilación, ¿verdad? Y así, ahí sí, cuando tenía suficientes poemas dispersos, ahí sí publicaba un poemario. Y este fue el caso de este texto que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que forma parte del poemario llamado El Hacedor, repito, de 1960. Y, sí, es un poema en prosa, es prosa poética o lo que Neruda llamaba proesía. Ya vamos a hablar más del poema. Borges ha suscitado enorme controversia porque representa una de las más oprobiosas omisiones en la historia de los premios Nobel de literatura. El primer premio Nobel de literatura fue concedido en 1901 a un poeta francés, Sully Prudhomme. Está bien, creo que se lo merece. No tengo nada que objetar ahí, es un buen poeta, ciertamente. Pero luego se vinieron una gran cantidad de nombres de primerísima línea que nunca fueron honrados con el Premio Nobel de Literatura. Imagínense ustedes que no lo recibió Tolstoy, por el amor de Dios, no lo recibió Benito Pérez Galdós, no se lo dieron a Kafka, no se lo dieron a Marcel Proust, no se lo dieron a Ernesto Sábato, ni a Bioy Casares.
Eh, no se dieron a André Malraux tampoco, a Alain Fournier. No se le dieron a montones de grandísimos escritores, de monstruosas figuras, ¿verdad? A tal punto que Sábato hacia el final de su vida decía, sí, sí, me nominaron 4 veces al premio Nobel, ¿no? Qué vergüenza recibir el premio Nobel, no, no, por dicha no me lo dieron, no, 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 es un desdoro, es una cosa vergonzosa, bochornosa recibir el premio Nobel, un premio tan politizado y tan parcializado y tan esto y el otro. Y no hablaba con amargura, Sábato, no hablaba con amargura, no era el cuento de la zorra, ¿verdad? Al fin, total, que las uvas estaban verdes, no importa que no las haya podido comer. No, Sábato hablaba con la descarnada honestidad y sinceridad que lo caracterizó siempre. Y a Sábato lo postularon varias veces, pero nunca se ganó el premio Nobel. Pero bueno, así son las cosas. Chekhov nunca se ganó el premio Nobel, cielo santo, eso es descomunal, ¿verdad? Es descomunal, hasta que da risa. Y se lo han ganado un buen número de señores y señoras que están completamente olvidados. Entonces, hay que replantearnos las cosas. Un escritor no es grande por cuanto le confieran premios. No, los premios se prestigian por cuanto les son concedidos a escritores universales que han generado un consenso en torno a su calidad, en torno a la calidad de su trabajo, ¿verdad? Aquí hay que restablecer el orden de prioridades. Es el gran escritor el que prestigia el premio Nobel, no el Nobel el que prestigia al gran escritor. Primero viene el escritor. Lo que el premio Nobel logró al no serle nunca concedido a Borges fue simplemente desprestigiarse, abaratarse, perder en credibilidad, perder en seriedad. ¿Y, ¿Y por qué no se lo dieron? Pues porque Borges durante su vida no asumió las posturas políticas que se esperaban de todo escritor de nuestras latitudes, es decir, que fuera comunista. Y aceptó un premio que le dieron en Estados Unidos en 1972, cuando estaba Richard Nixon en el poder. Sí, el mismo Richard Nixon, que junto con Henry Kissinger y otros rufianes fraguaron el golpe de Estado que se trajo abajo a Salvador Allende, sí, en Chile, en septiembre del 72. Y también accedió a recibir un premio que le confirió Augusto Pinochet, el dictador chileno. De hecho, los miembros de la Real Academia le mandaron una carta, le advirtieron, señor Borges, si usted acepta ese premio, olvídese del premio Nobel. Así se lo dijeron. Y él le contestó, gracias por sus mensajes, señores, pero yo hago lo que me place y voy a recibir el premio. Gracias y buenos días. Eso fue lo que les dijo, muy simple. Y bueno, recibió el premio que le confirió Augusto Pinochet y no le dieron el premio Nobel. Pero yo no vengo aquí a discutir las posiciones políticas de Borges. Siempre fue furiosamente individualista, lo cual aplaudo y comprendo. Para su literatura está siempre centrada en torno al individuo. La colectividad pesa muy poco en su literatura. El pueblo, lo que llamamos pueblo, pesa muy poco, es cosa que Sábato se lo reprochaba con frecuencia. Eh, y sí, son cosas que le acontecen a individuos particulares, a veces muy torturados, a veces muy peculiares, muy atípicos, esos personajes borgianos, pero ese que llaman pueblo no tiene muy poco que ver en su literatura. Eh, Borges era por lo menos tan filósofo como escritor, ¿verdad? ¿Qué escribió en primer lugar? Bueno, escribió cuentos, escribió poemas y escribió ensayos. No escribió novelas. Hizo varios intentos, pero no le gustaba escribir novelas. Incluso en alguna entrevista que le hacen, le preguntan sobre Dostoyevsky y Tolstoy, y en esa entrevista dice preferir bastante a Tolstoy por encima de Dostoyevsky. Y le preguntan, pero usted ha leído Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, Los Posesos, etcétera, etcétera. No me gusta leer novelas. Yo no leo novelas, no leo novelas, dijo. Y bueno, es cosa de él, es cosa muy idiosincrática, muy propia de Borges.
Era un crítico muy severo, Borges, un crítico de sus colegas muy severo, y debo decir que de las 1000 facetas de su personalidad maravillosa, esta es la que menos bien me cae. No me gusta oír a Borges expresándose mal de sus colegas, descalificándolos, aniquilándolos, completamente borrándolos de la historia literaria. Se expresa horrorosamente de Gabriela Mistral, horrorosamente de Pablo Neruda, horrorosamente de Rabindranath Tagore, horrorosamente de Marcel Proust, horrorosamente de Dostoyevsky, horrorosamente de Guy de Maupassant, horrorosamente de Benito Pérez Galdós, horrorosamente de Stéphane de Mallarmé. Es horrible, es horrible, es horrible. Yo no sé por qué hacía esas cosas. Creo que eh, se hacía un daño a sí mismo, ¿verdad? Esa descalificación de colegas tan extraordinarios. Decir que Rabindranath Tagore fue una cosa que se inventaron los indios para tener o Gabriela Mistral fue un invento de los chilenos, o Mallarmé fue una especie de, sí, de invento de los franceses. No, por favor, por el amor de Dios. De hecho, tengo para mí que Borges tenía una muy deficiente apreciación de la literatura de lengua española. A él lo que le gustaba era la literatura nórdica, escandinava, alemana, islandesa, irlandesa, el idioma inglés. Esa era su literatura, esa era su mitología, ese era su mundo. Eh, nunca, siempre le sentí una limitación grande, terrible que lo diga, pero sí, para, para empatizar con los grandes maestros de la literatura francesa. No era su lengua, no era su idioma, no le gustaban las sonoridades básicas, la música de la literatura francesa, de la lengua francesa, como si hablaba a menudo de la música verbal de Inglaterra. Decía, la música verbal de Inglaterra para referirse al inglés. Nunca lo dijo del francés o del español o del italiano tampoco, ¿verdad? Bueno, pero esa es, digamos, la cara en sombra de Borges, esa parte, el Borges crítico, ácido, vitriólico, descalificador de colegas. ¿Cómo es posible? Pienso en una cosa que dijo de Guy de Maupassant, uno de los más grandes escritores de cuentos de la historia, sin duda, ¿verdad? Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, son para mí los más grandes cultores del género cuento. Y Guillermo Passon murió en un hospicio de locos después de un intento de suicidio en París. Y Borges dijo, ah, sí, sí, Guillermo Passon, ese escritor francés que murió loco y nació tonto. Pues qué falta de respeto, qué falta de clase, qué falta de aristocracia del espíritu, qué falta de señorío. O un grandioso, grandioso escritor de cuentos, de los más extraordinarios cultores del género cuento que hemos tenido. Es Guy de Maupassant, y los produjo por centenares y de gran calidad. En todo caso, bueno, ese es nuestro Jorge Luis Borges, eh, un poeta, un cuentista, un ensayista, un traductor también de primerísima línea. Um, y un filósofo, y a su manera un filósofo. No podemos decir que Borges haya sido un filósofo stricto sensu, no fue un filósofo como lo fue Heidegger o Sartre, no, pero era un hombre con hondas preocupaciones filosóficas y dejó que esas grandes preocupaciones filosóficas en torno, por ejemplo, al infinito, a la eternidad, al tiempo, al espacio, dejó que esas hondas preocupaciones filosóficas fecundaran y enriquecieran, inseminaran su literatura. Muchos de los cuentos de Borges son, digamos, grandes tesis filosóficas, pero convertidas en ficción, en fábulas, en alegorías, en historias, ¿verdad? Eh, es muy interesante la forma en que la filosofía realmente, realmente fecundó la literatura de Jorge Luis Borges. Y, como, y en tanto que hombre, inquieto filosóficamente, ¿verdad? Buscador, indagador, pues también era evidentemente poeta, un gran, extraordinario poeta. Otro del que se expresó muy mal, se me había olvidado, era su compatriota Ernesto Sábato. Cuando Sábato publicó en el 31 su libro Hombres y Engranajes,
Um, Borges lo criticó acerbamente, lo criticó despiadadamente. Después se hicieron amigos, después se reconciliaron y se hicieron amigos, pero no fueron nunca espíritus realmente afines o espíritus empáticos. Pero este era Jorge Luis Borges, fascinado con las bibliotecas infinitas, con los jardines de los senderos que se bifurcan, con el tiempo, con la eternidad, con el espacio, fascinado con objetos como los espejos, como las máscaras, como las dagas, como los tableros de ajedrez, como las tipologías antiguas. Era un hombre formidable, era un escritor formidable, formidable, formidable. Y el cuento que les quiero proponer, queridos amigos, es un cuento extraordinario. Es muy conocido, se llama Borges y yo. Es un cuento chiquitito, es un microcuento, es una microhistoria. Y aún habría que decir que bien puede ser considerado como un poema en prosa, más bien. Él lo considera un poema en prosa, puesto que lo incluye en el volumen El Hacedor de 1960, que es un libro de poesía. Así que es poema en prosa. Como Baudelaire hubiera llamado un petit poème en prose. Cuando escribió Le Spleen de Paris, el Spleen de París, lo subtituló Pequeños poemas en prosa. Y eso es lo que son en el caso de Baudelaire, y los tiene sensacionales. Algunos son muy, muy conocidos. Bueno, Baudelaire fue el creador de esa modalidad del pequeño poema en prosa, y de él vinieron muchos después que siguieron con eso: Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Valle Inclán, Borges, por supuesto, Cortázar. Muchos otros escritores escribieron este tipo de pequeños poemas en prosa, y este lo es sin duda. Se llama Borges y yo. Atención al título, ya eso plantea una disociación, una bifurcación inquietante. Borges y yo, a carambas, entonces yo no es Borges y Borges no es yo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos aquí en un caso de un síndrome de personalidad escindida, de trastorno de personalidad múltiple, fracturada, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Hay una decisión entre Borges y el yo subjetivo que narra el cuento. Pero todavía no nos vayamos por esos andurriales, comencemos por leer el cuento y después pasamos a comentarlo. Aquí vamos. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges. Ahora son de él y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro.
No sé cuál de los dos escribe esta página. Magnífico, magnífico, enigmático, intrigante, fascinante texto. Fascinante texto. Un texto bueno, sí, se puede ver como una pequeña narración. Hay un núcleo narrativo, ¿verdad? Hay alguito de narración, pero es muy poco, ¿verdad? Hay más poesía que narración. Um, hay más reflexión filosófica, propiamente dicho, que narración. Si alguien me dijese esto es un poema, lo acepto. Si alguien me dijese esto es un cuento, lo acepto. Y si alguien me dijese incluso que esto es un microensayo, lo aceptaría. Es que es una pequeña obra híbrida de difícil catalogación y no interesa catalogar las cosas, no nos interesa catalogarlas. Esto es simplemente estamos jugando con la terminología literaria. Sí, es un poema que también es prosa, que también es cuentito y que también es, a su modo, es un pequeño ensayo, es una reflexión, es también una microficción, califica como una microficción, como esas que por miles ha cultivado nuestra gran Miriam Bustos, escritora costarricense de origen chileno, que es autora de miles de microficciones o micronarraciones. Muy bien, entonces, les decía que este poema en prosa es de 1960. Muy bien, es de un Borges que ya tenía 61 años a la sazón, es un jugador, es un autor ya perfectamente maduro, y, y es un cuentito, un poema de 2 párrafos. Todo está en bloque, salvo para la última frase en que pone punto y aparte y vuelve al margen. Y esa última frase es, no sé cuál de los dos escribe esta página. Y es muy interesante que separe ese último hecho del resto del texto. Lo pone en relieve, lo hace especial, lo singulariza, lo aísla. Visualmente nos lo torna muy importante. Y es que además es una frase muy, muy importante. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ahora vamos a ver por qué esta frase es tan problemática. Bueno, aquí tenemos un abordaje borgiano de un tema que es inmemorial, que es el tema del doble en la historia de la literatura. Tenemos muchos, pero muchos autores que abordaron el tema del doble. La inquietante alteridad, eso que nos divide, que nos fractura, ¿verdad? Y Musset, Alfred de Musset, habla en un poema de un misterioso extraño vestido de negro que lo mira de lejos y que se parece alarmantemente a él. Es el otro, es el doble, el doppelganger, como lo llamarían los alemanes. Gerard de Nerval habla también del doble. Gerard de Nerval incluso, que murió esquizofrénico, se suicidó. Gerard de Nerval padecía de una condición que se llamaba autoscopia. Es el trastorno mental en el cual uno se ve a sí mismo en otros. Uno se cree reconocer a sí mismo en otros. Constantemente duplicado, como si fuese uno capaz de bilocación o de ubicuidad más aún. La autoscopia tiene que haber sido una tortura, un caso terrible. Entonces, lógicamente, el tema del doble aparece en la literatura de Gerard de Nerval. Edgar Allan Poe, sí, sí, ya lo adivinaron, el cuento William Wilson es un cuento maravilloso en torno al tema del doppelganger, del otro. Sí, claro que sí. Habría que decir que la novela El retrato de Oscar Wilde es también una historia de un doble. Toda vez que el cuadro de Oscar Wilde, ese cuadro, perdón, de Dorian Gray, ese cuadro en el que se van marcando las depravaciones, perversiones, aberraciones, la crueldad, los crímenes del protagonista, de modo que el cuadro que lo plasmaba él originalmente su extraordinaria belleza física, el cuadro se va convirtiendo en algo monstruoso, en algo depravado, aborrecible, encerrado en el ático, en un closet de un ático, ¿verdad? Mientras que Dorian Gray, el protagonista, permanece eternamente lozano, joven, hermoso, ¿verdad? El secreto de la eterna juventud, el hermoso, el que envejece y se va llenando de verrugas y de úlceras, de tumores, de pelos en la cara, porque
no solo que el cuadro envejezca, es que además el cuadro empieza a reproducir todos los pecados, todos los errores, todos los crímenes de Dorian Gray. Entonces el cuadro capta, absorbe toda la podredumbre ética de Dorian Gray y se convierte en un monstruo, mientras que Dorian Gray permanece eternamente hermoso. Hasta que, bueno, no les voy a decir el final de la novela. Pero ahí tenemos evidentemente un caso de doppelganger. El cuadro es un doble, es un alter ego, alteridad, alter ego de Dorian Gray. Entonces, Wilde también abordó el tema. Robert Louis Stevenson, por ejemplo, uno de los autores favoritos de Borges, lo abordó con su famosa novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la transformación de aquel hombre en licántropo, en monstruo, en un ser feroz y temible. El compositor alemán Robert Schumann se inventó dos personajes apócrifos que le daban voz a sus dos hemisferios emocionales, Florestan y Eusebio. Florestan correspondía a su música exuberante, apasionada, triunfal, brillante, ¿verdad? Mientras que Eusebio daba voz al hemisferio plenilunar, nocturno, introspectivo, tierno, melancólico de la personalidad de Schumann. Entonces, esa polaridad, esa bipolaridad de Schumann, que era maníaco depresivo, es lo menos que podemos decir, con seguridad eran muchas otras cosas más. Ese también intentó suicidarse, no lo logró y pasó los dos últimos años, 2 años y medio de su vida en el manicomio de Endenich, en Alemania, cerca de Bonn. Entonces Schumann también tenía sus alter egos, sus doppelganger. Pero no solo eso, pienso en una novela que no tiene nada de, bueno, sí, no tiene nada realmente de novela gótica, no. Tale of Two Cities de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, tenemos el personaje de Charles Darnay y de Sidney Carton, que son, básicamente son como el doble uno del otro, ¿verdad? Uno bueno y el otro más perverso, uno muy hermoso, el otro un poquito más feo, pero actúan como dobles, ¿verdad? Pero más que eso, Nathaniel Hawthorne, el autor estadounidense, en la letra, en la carta escarlata, The Scarlet Letter, introduce el tema del doble. El poeta John Donne, en 1615, el gran poeta inglés, dice haber visto en París a su mujer que a la sazón estaba dando luz en Inglaterra y sin embargo jura haberla visto en París. De nuevo es una experiencia de doppelganger, ¿verdad? Percy Shelley, el gran poeta romántico, también tuvo que ver dobles. Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, de Werther, de las afinidades selectivas, de Wilhelm Meister, el grande, el sabio de Weimar, tuvo que ver con los dobles también y escribió sobre eso. El gran Lord Byron, Lord George Gordon Byron, escribió también sobre el doble. Por supuesto, no nos asombra que lo haya hecho E.T.A. Hoffmann, el de los cuentos de Hoffmann, que Offenbach escribió una ópera sobre los cuentos de Hoffmann, ese escritor extraordinario de cuentos desmelenados, alucinantes, fantásticos en extremo. Por supuesto, no podía abstenerse de tocar el tema del doble. E.T.A. Hoffmann creaba personajes formidables, E.T.A. Hoffmann. Uno de ellos era el Kapellmeister Chrysler, el maestro de capilla Chrysler, que era un tipo tan extravagante, tan excéntrico, tan insólito, que Schumann, que lo leía mucho, a Hoffmann, eran contemporáneos, Schumann escribió una pieza para piano maravillosa que se llama Chryslerianas, en honor a Chrysler, el personaje insólito de los cuentos de Hoffmann, el Kapellmeister, el maestro de capilla Chrysler. Muy bien, seguimos. Dostoyevsky tiene una novela que se llama El Doble de 1846, una de sus primeras novelas, claro. Dostoyevsky, Vladimir Nabokov, en un cuento que se llama Despair, aborda el tema del doble. Bueno, un escritor comercial como Stephen King también, en The Outsider, ahí está el tema del doble. Así que ahí ven ustedes que es un tema universal, es un tema, uno de esos motivos que han, digamos,
ocupado el imaginario colectivo del mundo entero durante muchos siglos, durante mucho tiempo, esta cuestión del doble. En el cine, el asunto del doble ha sido explorado y explotado muchísimo, muchísimo. No tiene sentido de ponernos a enumerar todas las películas que tienen que ver con alter egos. Menciono simplemente a un gran director, Joseph Losey, que en 1976 hizo una película que se llama Mr. Klein, con Alain Delon, el gran actor francés que se nos viene justamente de morir. Alain Delon, gran actor, escribió Mr. Klein, no escribió, Joseph Losey lo usó en Mr. Klein, que es una película muy, de las grandes películas de Delon y de Losey, indudablemente, gran película. Y ahí se las recomiendo y van a ver el tema del doble tratado de manera muy inquietante. Está La double vie de Véronique, La vida doble de Verónica, de 1991, de Krzysztof Kieslowski. Magnífica película también, magnífica película. Y sí, y qué dicha que hubiera La doble vida de Verónica, porque la actriz es una actriz bellísima, así que podía haber un doble, un triple, un cuádruple, que yo hubiera estado feliz en verla. En todos los personajes que salieran, yo hubiera estado contento. Pero me limito a esos dos, a Joseph Losey con Mr. Klein de 1976 y a Krzysztof Kieslowski en 1991 con La doble vida de Verónica. Entonces, queda claro que la preocupación con el doble, con el alter ego, con el yo escindido, fracturado, con el principio de identidad comprometido por un trastorno de personalidad disociativo, digamos, podría ser, ¿verdad? Si lo ponemos en términos clínicos, ese hecho ha preocupado, ha fascinado, ha obsesionado a incontables escritores, músicos, pintores, cineastas, desde siempre. Desde siempre. Y aquí tenemos la versión borgiana del tema del doble, que es, ya como lo vimos, muy particular. Yo voy a proponerles una segunda lectura del poemita, puesto que es corto, para volvernos a meter en la carne del texto. Aquí vamos. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy yo, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otros. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe estas páginas. Es maravilloso este cuento, es maravilloso, simplemente maravilloso. Y bueno, evidentemente Borges plantea aquí una dicotomía, una disonancia, una distinción
grave, dramática, entre el Borges personaje público, entre la figura pública Jorge Luis Borges, el gran maestro, el gran escritor Jorge Luis Borges, y el yo subjetivo de Borges, el Borges como persona civil, como simple ciudadano que paga los impuestos, que va el domingo a misa probablemente, saca a pasear el perrito, orinar en las noches, ve un poco de televisión, se toma su sopa, etcétera, etcétera. Ese es un Borges, el yo subjetivo de Borges, el Borges anónimo, el Borges íntimo, ¿verdad? Y luego está el otro Borges, el Borges figura de la literatura universal, el Borges figura pública, persona pública. Y es muy interesante esta duplicidad, muy interesante, porque muchos seres, y esto se ve mucho entre los artistas, en particular los que son más sensitivos y por lo tanto más vulnerables ¿a qué? Pues más vulnerables a la crítica, a la mala voluntad, a las intrigas, a las envidias, a los decires de la gente, las murmuraciones. Muchos escritores, muchos artistas en general, fabricaron una figura pública para que la figura pública los defendiera, para que la figura pública operara como una especie de parapeto, en el sentido etimológico de la palabra, lo que protege el peto, lo que protege el pecho, parapeto. Entonces, ellos podían hacer sus cosas, ¿verdad? Seguir con su obra, polémica, controversial, tal vez criticada, destazada por los especialistas, qué sé yo, y todas esas pedradas y esos misiles, esas ojivas nucleares, le pegaban a la figura pública. Pero la figura pública es como el muñequillo del ventríloco. Ese no es el artista está detrás del muñequito operándolo. Entonces la figura pública encaja, absorbe las agresiones y la persona auténtica, el yo íntimo, subjetivo, real, no tiene que sufrir porque el que se está llevando la paliza es la figura pública. Esa es una de las razones de ser de la figura pública, es una razón defensiva. Es un método defensivo, es un escudo. La figura pública me parapeta, me protege contra las pedradas que me pueden llegar desde afuera. Mientras le peguen a la figura pública, a mí no me van a hacer ningún daño. No me van a hacer un daño porque yo, el yo profundo, íntimo y subjetivo, no es la figura pública. Ese yo que lo tengo aquí guardado en el Santa Santorum de mi alma, aquí lo tengo, aquí adentro, ese no es la figura pública. El Jorge Luis Borges público no es el buen ciudadano que saca a orinar al perrito en la noche, como decía. No es otro. Entonces, la figura pública es muy útil como método de defensa. El agresor cree estar agrediendo al Borges íntimo, privado, auténtico, y no, está agrediendo a la máscara de Borges que existe ahí para efectos de encajar los varapalos públicos. Entonces es muy útil esta cuestión de la figura pública versus el yo subjetivo, el yo íntimo, personal, discreto, privado, el ciudadano, la persona civil, Borges, o Musset, o Byron, o Dostoyevsky, o Nabokov, o cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Entonces es muy interesante esta noción de la figura pública. Es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria. Muy bien, el texto comienza de una manera inopinada, es una especie de lo que los músicos llamarían ataca, es decir, empieza de una vez al tema, no hay, por supuesto, es un poema en prosa, no hay preludio, no hay introducción, no hay nada de nada, comienza como en media res, como si ya el texto hubiera comenzado antes y esto fuera ya parte de un desarrollo de una parte preexistente que no conocemos. Muy interesante la forma en que ataca el texto Borges. Comienza con, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Vean qué manera de comenzar un poema, que también es un cuentito. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Ahí mismo queda uno atrapado, ¿verdad? Cielo santo, al otro, a Borges, pero entonces, ¿qué es esto? Aquí hay evidentemente un desdoblamiento. Hay un fenómeno de desdoblamiento, porque si Borges es el otro, y es a ese a quien le ocurren las cosas, no a mí, sino al Borges que es otro,
Evidentemente hay una alteridad dentro de la identidad, hay una alteridad, hay un Borges que representa la otredad, el otro. El poema comienza con al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Le ocurren las cosas, digamos, que son parte del conocimiento público. Fue galardonado con esto, ahora es director de la no sé qué, publicó un libro no sé cuántos, tuvo críticas maravillosas aquí. Todas las efemérides de la vida pública le acontecen al otro, al Borges público. Y el poema sigue. Yo, ¿y cuál es ese yo? Bueno, quien habla con yo, quien usa el primer pronombre, el yo, es siempre el Borges personal, discreto, el yo subjetivo, el Borges no famoso, el Borges del Sancta Sanctorum del alma, ¿verdad? Ese es el que habla con yo. Siempre que usa este Borges, la primera persona, el yo se refiere no a Borges el célebre, sino al otro, a yo, ¿verdad? Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente. ¿Por qué mecánicamente? Pues porque con seguridad repetía mucho el acto. Me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta con C, cancel. Eso es lo que hace él. Vive su vida. Es un poco un flaneur, como lo hubiera llamado Baudelaire, un merodeador, un caminante, un atisbador, un testigo de la vida. Camina por las calles, se fija en el arco de un zaguán, detalles arquitectónicos tan peculiares, o una puerta cancel, mientras que de Borges, que no es yo, no es el que habla en primera persona, yo, el que camina por Buenos Aires y ve el arco de un zaguán en la puerta cancel, no, de Borges dice, tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores en un diccionario biográfico. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, el Borges simple ciudadano raso tiene noticias de otro Borges, del Borges célebre, eh, por el correo y porque a su vez su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Para estar en un diccionario biográfico, ese Borges, el otro, el figura pública o el figurón incluso, para estar en un diccionario biográfico es una personalidad canónica, ya es un personaje canónico de la historia de la literatura. Forma parte como de la geografía de los grandes escritores. En la geografía se habla de la vida de los santos, pero podemos compararlo con los santos patronos de la literatura. Entonces hay un Borges que es residente de los diccionarios biográficos, de las enciclopedias, de Wikipedia, eh, y hay un Borges que simplemente es un deambulador por las calles de Buenos Aires, del barrio de Palermo, que fue donde nació Borges y el barrio donde creció y que la parte que más le gustaba del Buenos Aires antiguo. Borges nació, decíamos, en 1899, el Buenos Aires de 1920, de Palermo, que era el barrio de él, ¿verdad? Entonces ahora, que habla como yo, que no es el Borges célebre, habla de sus gustos y dice, me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. Sí, claro, cosas ligadas con el tiempo. ¿Ah? Los relojes de arena, eso es el tiempo, los mapas. Bueno, los mapas posiblemente se refiere, si esto fue hecho en el 60, a los mapas antiguos, la tipografía del siglo XVII, de nuevo, anacronismos, cosas arcaicas, cosas del pasado, las etimologías igual, etimología es el árbol genealógico de una palabra, eso es una etimología. Eso es, etimología, dícese del árbol genealógico de una palabra. ¿Qué raíces, qué fonemas, qué partículas del griego o del latín están en el origen de una palabra? Eso es la etimología. También supone una mirada al pasado. Es el sabor del café y la prosa de Stevenson, que es un escritor del siglo XVIII-XIX. Entonces, muy bien, eso es lo que le gusta al buen ciudadano Jorge Luis Borges. Ahora nos dice, el otro,
Es muy importante, ¿ah? Es muy importante. Recordemos, yo es siempre el ciudadano raso. El otro es el Borges escrito con letras mayúsculas. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sí, claro, puesto que en el fondo estamos hablando de la misma persona, desdoblada. Sí, lo que le gusta al Borges ciudadano raso, le gusta también al Borges primadona, al Borges vedette, al Borges celebridad. Sí, les gusta lo mismo. Pero cuando esas preferencias las expone el Borges primadona, suenan en atributos de un actor. Sí, suena precisamente a entrevista de celebrity interview. Una celebrity interview. ¿Y cuál es su nombre favorito? ¿Y cuál es su color preferido? ¿Y cuál es su música favorita? Y maestro, ¿qué es lo que más le gusta a usted? ¿Y cuál es su deporte que usted participa? ¿Y qué piensa usted de bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cuando el Borges de revista literaria y de entrevista de celebrité le hacen esas preguntas, él contesta lo mismo. Le gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las tecnologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. Pero cuando las dice el otro, el primadónico, suenan como, suenan de una manera vanidosa, nos dice Borges. Y claro que lo es, claro que lo es. Y se convierten esas humildes y simples, irreductibles y normales preferencias, se convierten como en atributos de un actor, se convierten en algo épico. Lo que era simple y bello, el sabor del café y la puerta de Steven, se convierte en una cosa épica, porque el otro, el Borges célebre, todo lo vive a nivel y a escala épica, magnificada, glorificada. Es un figurón una vez más. Después Borges se preocupa y pone, sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Entonces sí, él se apresura para que la cosa no adquiera un aire tremendista, truculento, ¿verdad? Como que los dos estén absolutamente peleados y sean completamente irreconciliables. ¿Cuál sería el caso de Mr. Jekyll y del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Eso no pueden coexistir. Cuando está uno, no está el otro, y cuando está el otro, no está el uno. Atención, hay una transformación de un ser humano en monstruo. Entonces, ahí es más complicado. En este caso, pues no lo es tanto, ¿verdad? No lo es tanto. Y ¿cuál él? Bueno, el yo subjetivo, dice, sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. No, no es hostil. No, no están peleados. Yo vivo, yo me dejo vivir. Recordamos siempre quién habla cuando habla de yo. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Muy interesante, muy interesante. El yo, Borges ciudadano raso, queda justificado por cuanto permite la eclosión de la magnífica literatura que Borges trama. Atención el verbo que usa, trama. No dice que escribe o que concibe o que no trama, es casi como un impostor que está tramando un golpe, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, el gran escritor trama su literatura y esa trama, esa, sí, es que me llama mucho la atención de tramar. Esa impostura que es la literatura me justifica. Sí, mi razón de vivir, ma raison d'être, ¿verdad? La razón de ser del Borges yo es la literatura del Borges figurón. Y lo acepta, el yo lo acepta sin irritación, por el momento sin irritación, sin envidia, sin amargura. Lo dice con sencillez, lo acepta, ¿verdad? Esa literatura que él produce me da mi razón de ser, me justifica que yo exista. Es bueno que yo, el Borges modesto, el Borges ciudadano raso, es bueno que yo exista, por cuanto posibilito la trama, la escritura de la gran literatura de Borges. Y luego añade, nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Atención, no he logrado, porque el que está hablando no es el escritor, es el yo subjetivo, el Borges ciudadano raso.
Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, es modesto, ha logrado ciertas, no muchas, ciertas páginas válidas, no dice que sean sublimes, portentosas, maravillosas, inspiradas, que no, no, es modesto, ciertas páginas válidas, es decir, que se valen, que tienen algún valor, algún valor. No tiene que ser un diamante de 100 carats, no, algún valor válido, no más que eso, es modesto. Nada me cuesta confesar, incluso es una confesión, imagínense ustedes, como que si le estuvieran extorsionando la confesión. No me torturen, no me torturen, yo confieso, no me cuesta nada confesar que el otro Borges, ¿verdad? El grande, ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas válidas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Borges tenía esa idea recurrente de que las obras, de que sobre todo la poesía, eh, incluso hay un momento en que él dice, no existe el plagio, no se puede hablar del plagio, ni de la obra, la intertextualidad o el plagio, todas las obras de todos los poetas que en el mundo han sido son como la voz de un solo poeta, supraindividual, universal, abstracto, ideal. Todo viene de un solo enorme poeta que se disemina, que se atomiza en las voces de miles de poetas, pero todas esas voces poéticas vienen de una gran voz, gran voz, el poeta universal, digámoslo así. E igual el novelista universal, el ensayista universal, el cuentista universal. Borges suscribía mucho esa noción de que él era simplemente como un rito, un afluente de ese gran poeta universal que era el que profería la poesía, el que hacía la poesía. Entonces ahí es donde dice, bueno, esas páginas válidas para las cuales yo vivo, ¿verdad? No me pueden salvar. Quizás pone, es hipotético, no lo afirma, pero es hipotético, quizás porque lo bueno ya no es de nadie. Lo que es excelso, lo que se hace clásico, lo que se hace canónico y ya figura en una enciclopedia, ya no es de nadie, ya no es de nadie. Ni siquiera del otro, del Borges célebre, sino del lenguaje o la tradición. La música de Beethoven no es ya de Beethoven, no es de Beethoven, es del mundo, es de toda la especie humana, es del planeta Tierra, es del cosmos, trasciende por mucho al individuo Beethoven, no es música realmente de Beethoven, es tan mía como de Beethoven. Cada vez que toco una de sus sonatas me apropio de Beethoven, lo toco, lo interpreto o lo manoseo o hago lo mejor que puedo con él, pero es cosa mía. Entonces, Beethoven queda en cierto modo desposeído de su obra. El hecho de que sea tan universal justamente lo desposee de su obra, como el Quijote. El Quijote no es de Cervantes. Bueno, sí, lo abrimos una enciclopedia, buscamos Miguel de Cervantes Saavedra, nos enteraremos de que escribió el Quijote y las novelas ejemplares, está bien. Pero, come on, queridos amigos, no. El Quijote es del mundo, es del universalidad, es del universo. El Quijote es lo que hemos hecho de él durante medio milenio. Es lo que hemos hecho de él. El Quijote es las óperas que hemos hecho sobre los musicals, las adaptaciones cinematográficas, los dibujos animados, los ballets, el patinaje sobre hielo, las caricaturas, los, los, las tiras cómicas, todo lo que se ha hecho sobre el Quijote. Ya no es de nadie, ya no es de nadie, al ser de todo el mundo no es ya de nadie. Entonces, el Borges ciudadano raso admite que esas páginas válidas, es lo más que dice de ellas, válidas, no más que eso, no lo pueden salvar. Atención, aquí empieza a inficionarse el texto de angustia. Estamos hablando de salvarse o no salvarse. Aquí donde salvar significaría quedar en la memoria universal. Sería un arte soteriológico, digamos, salvífico, nos garantiza que nuestra memoria va a estar viva en eso que llamamos historia, ¿verdad? Eh, pero no, tristemente parece Borges puramente instrumental, parece Borges que es un sacrificado anónimo, discreto ciudadano, que se desvive para que el otro brille
para ese Borges, esas páginas válidas no lo van a salvar. Porque las cosas bellas no son de nadie, ni siquiera del otro, del grande, el Borges primadónico, sino del lenguaje o la tradición. Es cierto, Borges le pertenece más a la historia del lenguaje, a la historia de la tradición, a la historia de la literatura, que al propio Jorge Luis Borges. Todo gran autor está destinado a verse desposeído. Es justamente lo que alegoriza de manera espléndida el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, la forma en que el autor es desposeído de su obra, cuando es tan grande, tan exitosa, tan universal, tan potente, que en cierto modo la pierde, pasa a ser de todo el mundo. Muy bien, entonces sigue meditando el Borges ciudadano raso. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Aquí hay ya un dejo de tragedia, ¿verdad? Ya dijo, no me pueden salvar. Y ahora dice, yo estoy destinado a perderme definitivamente, es decir, de manera irreversible, perderme para siempre. Eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave. Y solo algún instante mío podrá quizás sobrevivir en el otro. Si alguna cosilla de mi vida personal, de este yo, que es el yo auténtico, no la figura pública, no el yo parapeto, tal vez alguna cosa de mí sobreviva en el gran Borges. Alguna cosa. Sin embargo, sigue y el texto se va ensombreciendo conforme avanza, va evolucionando hacia el modo menor. Poco a poco voy cediéndole todo. Poco a poco se lo voy dando todo. Toda mi vida pasa a él. Es como una sanguijuela, el Borges universal. Una sanguijuela, le está chupando la sangre, el ser, la savia del espíritu, todos sus jugos nutricios se los está succionando, esta especie de enorme, colosal parásito al que está condenado a alimentar, ¿verdad? Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Es muy interesante lo que dice ahí. Aún me consta, pues claro que le consta, porque él es el Borges, él conoce lo que es la vida de Borges, ¿verdad? eh, y le consta, porque conoce los hechos como fueron, le consta que el Borges universal, al narrarlos, al pasarlos al papel, bueno, como todo gran escritor, fabula un poco. Acuérdense lo que decía Antonio Machado. La verdad también se inventa, la verdad también es fantasía. Se miente mucho hoy en día por falta de fantasía. Suena paradójico, pero muy interesante la observación de Machado, de Antonio Machado. También la verdad se inventa, decía. Y sí, un escritor al narrar un hecho de su vida, de la vida del otro pobre Borges, el Borges glorioso, sí falsea en la medida en que fabula. No significa, atención, no dice necesariamente que mienta así radicalmente, pero dice que tiene la costumbre, que además es perversa, nos dices que es malévola. Bueno, perversa tal vez no sea malévolo, un poco enfermizo, más bien lo veo yo, como una cierta proclividad enfermiza, malsana, digamos, de fabular, de meterle un poquito de fábula y de imaginación a lo que cuenta. Tiene la perversa costumbre de falsear y magnificar. ¿Qué es magnificar? Es elevar, glorificar, aumentar una cosa, como si se pusiera bajo un lente de aumento. Magnificar es lo que sucede en las hipérboles épicas. Una hipérbole épica era, por ejemplo, la he citado mucho en el canto del mío Cid, cuando decía que don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, era capaz de partir a un moro todo entero, desde la cabeza hasta abajo, con todo y el uniforme, partirlo con una sola fulguración de su espada tizona al moro entero y al caballo y a la piedra que está debajo. Es una hipérbole épica, es una exageración. Eso es lo que es una hipérbole épica. Pero sí, hiperbólico, sí. Hiperbolizar es agrandar, es exagerar.
Pero en un contexto literario es hermoso la hipérbole épica, ¿verdad? Es lo propio de la literatura épica, de la literatura heroica, por supuesto. Un héroe no se hace héroe haciendo cosas ordinarias, tiene que hacer cosas especiales, cosas desmesuradas, larger than life, como dirían los anglosajones. Entonces, el Borges, buen ciudadano, y no deja de observar que le consta su perversa costumbre de falsear y de magnificar, de agrandar las cosas con respecto a lo que fueron. Pero es que de nuevo, como decía Machado, la verdad también se inventa. Es lo que habría que decirle a este Borges, ¿verdad? Luego, el yo, que es el que escribe todo el texto escrito por el yo ciudadano raso, evoca la filosofía, nos dice Spinoza, sí, el gran filósofo judío portugués, Baruch Spinoza, nos dice, Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Sí, ese es un postulado básico de Spinoza. Es lo que se llamaba el conatus o el conato. Conato o conatus significa esfuerzo, intento, un esfuerzo, un conato de perseverar en el ser, un conato de eternidad. El ser humano es un conato de eternidad, es un anhelo de eternidad, es un brinco hacia la eternidad, es un intento, un esfuerzo, un conato, algo que si quisiera ser más, pero no llega a ser más. Uno que retoma esta noción de que toda cosa en el mundo quiere perseverar en su ser, nada quiere la muerte, nada quiere dejar de ser, nada, ni las cosas, ni las plantas, ni los animales, ni nadie. Todo persevera en su ser, todo quiere seguir en el ser. Esa es la ley universal. Ese es el principio ontológico fundamental de Spinoza, y Unamuno lo retoma muy elocuentemente en su más importante obra filosófica, que es del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, el gran escritor español de la generación del 98, ¿verdad? Como Ortega y Gasset, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, y todo, Azorimpio, Baroja, todos esos grandes de esa época. Bueno, Unamuno retoma eso de manera tal vez hasta más enfática que Spinoza. Habla mucho del conatus de Spinoza. La vida humana es esencialmente un conatus, es decir, un esfuerzo, un brinco, una intentona hacia la eternidad, hacia la inmortalidad, perseverar en el ser, querer seguir siendo. Yo quiero perseverar en mi ser. Nadie quiere morir, nadie ni nada quiere dejar de ser. Y ese intento de perseverar en el ser, esa tensión, porque es una tensión permanente, ¿verdad? El arco que se estira para tratar de coincidir con la eternidad, ese conatus, ese esfuerzo, es la esencia misma de todo lo que existe y sin duda de la vida humana, ¿verdad? Entonces es muy interesante lo que trae aquí a colación Borges, tiene toda la razón. Sí, la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre, por supuesto, y el ser humano quiere seguir siendo ser humano. Esto es un postulado ontológico fundamental de Spinoza y de Unamuno. Eh, y entonces, hablando sobre la perseverancia en el ser, nos dice el Borges ciudadano raso, nos dice, yo he de quedar en Borges. Borges el Grande, atención. Vean a qué punto hay aquí una disociación, una fractura, una dualidad. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. La impresión que nos da es de que el Borges ciudadano raso que trabaja para el otro, ¿verdad? Ese ciudadano raso está siendo desustanciado, está siendo absorbido por el otro, está siendo fagocitado, está siendo englutido lentamente por el Borges célebre, de modo que del Borges íntimo y privado no va a quedar nada. Si es que alguien soy, pone, si es que es alguien, es decir, ya, su insignificancia es tal que hasta se pregunta si es alguien, tal vez es nadie. Nil, nemo et nil, nadie ni nada. Entonces dice, yo he de quedar en Borges, el Grande, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra.
Pues eso significa esto, pues que sí, que el Borges no escritor, el Borges ciudadano, eh, al leer al Borges célebre, al leerse a sí mismo, se produce un fenómeno de alienación, de enajenación. El Borges leyendo a Borges no se reconoce a sí mismo, lo lee como si fueran las páginas de otro autor, como si fuera otro poeta, otro cuentista, otro ensayista. Le generan un extraño fenómeno de algo alien, de algo ajeno. El autor se torna ajeno a su obra, no se reconoce en sus libros. Lo que es más, se reconoce más en los libros de muchos otros, pone Stevenson, lo que sé, Allan Poe, Verne, Dostoyevsky, Tolstoy, Aldous Dickens, lo que fuese. Se reconoce más, Borges se reconoce a sí mismo más, se detecta, se siente más a sí mismo en otros autores que en él, que en sus propias páginas. Lo que es más, se reconoce a sí mismo más en el laborioso rasgueo de una guitarra. Vean qué curioso lo que se da aquí, ¿verdad? El Borges ciudadano raso no se reconoce ya en las cosas que escribe el gran Borges. Se ha tornado ajeno, se ha enajenado con respecto a él. Y luego nos dice, hace años yo traté de librarme de él. Se ve que la pugna viene de largo, ¿verdad? Viene de atrás, viene de muchos años. Esta ha sido una cohabitación en el mismo cuerpo de dos seres. No, ya dijimos, no es hostil, es lo primero que nos dice Borges ciudadano, no es hostil, pero tampoco es completamente armónica, ¿verdad? Hace años el Borges ciudadano trató de librarse de él, del otro, del gran Borges. Entonces pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Dejó de escribir sobre las mitologías del arrabal, sí, de Palermo, de los barrios bajos de Buenos Aires, dejó esa que en efecto, era la temática principal del Borges joven, del Borges temprano, sí, era la mitología del arrabal, sí, en efecto. Salió de esa temática y se metió con los juegos con el tiempo y con lo infinito. Juegos, no especulaciones filosóficas, es algo muy lúdico. Se metió a jugar con el tiempo y con lo infinito. Pero, pese a que tomó esa medida de dejar las mitologías de Raval y meterse con los grandes temas filosóficos del tiempo y del infinito, temas descomunales, pese a que tomó esa decisión, nos dice, esos juegos ahora son de Borges y tendré que idear otras cosas. Sí, Borges lo fagocitó una vez más, se comió, igual que se comió la mitología del Raval, se comió como el ogro que es voraz, se comió toda la literatura que era producto de ese juego con el tiempo y el infinito. Entonces ahora el otro Borges desposeído, alienado, enajenado, este otro Borges va a tener que idear otras cosas. Y luego, de nuevo, es que este poema, este cuentito tiene un gran crescendo, ¿verdad? Hay un crescendo de dramatismo. En el fondo, es un texto muy trágico, es un texto profundamente trágico, no parece, pero lo es. Y, y, y quisiera que lo sintieran así. Aquí hay una escisión del principio de identidad muy grave, hay casi un fenómeno de esquizofrenia. Es un yo partido, es un yo completamente fracturado. Nos dice de una manera desgarradora, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Mi vida es una fuga, sí. Sí es una fuga porque tan pronto crea algo, se lo come el otro Borges, el Borges universal famoso, la figura pública, tan pronto crea algo, entonces él va como en permanente estado de fuga de ese ogro que se lo quiere comer entero y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Ese adverbio todo es siempre dramático, ¿verdad? Todo es, caramba, es mucho. Bueno, todo es todo. Es la tautología, el pleonasmo que yo diría. Mi vida es una fuga, cuán triste, vivir en estado de prófugo, y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Sí, claro, porque el otro fagocita su ser. Y luego Borges pone un punto y aparte y como un párrafo nuevo
que es apenas una frasecita mínima, pone, no sé cuál de los dos escribe esta página. Esa última frase complica todo, amigos, complica todo. Esa última frase, en cierto modo, vuelve a unir los dos hemisferios de este Borges escindido, pero de una manera un poco anfibológica. No sé cuál de los dos escribe esta página. Bueno, yo sí sé cuál y ustedes también. Lo que estamos viendo en este texto es que el texto es autorreferente. En este texto vemos un caso más, el caso número N, en que una cosita propuesta por el Borges Ciudadano Raso es fagocitada, es poseída, es arrebatada por el Borges ogresco y descomunal. No sé cuál de los dos escribe esta página. Pues claro, ¿cuál de los dos escribe esta página? Puesto que está aquí en una antología de los cuentos más impresionantes de la historia del mundo y forma parte del volumen El Hacedor de 1960, puesto que la estamos leyendo, puesto que la estamos comentando, puesto que se la leía a ustedes y es un texto canónico, es porque el que escribe esta página es el Borges universal. Pues claro, se da ustedes cuenta. Sí, aquí se está quejando el Borges ciudadano raso, se queja permanentemente y hay un tono de quejumbre, de lamento, de deploración. Hay mucho de eso en el texto. Pero cuando dice, no sé cuál de los dos escribe esta página, bueno, el mero hecho de la existencia física de la página escrita, publicada en no sé cuántas ediciones, y que ahora nosotros aquí en San José, Costa Rica, le estemos destinando 2 horas para comentarla, eso nos dice que definitivamente esta página es del Borges universal, del Borges ogresco, del Borges figura pública, del Borges monumental, larger than life. Entonces, es muy impresionante, ¿verdad? No sé cuál de los dos escribe esta página. Y puesto así aparte del texto, ¿verdad? Pues después de un espacio, como un parrafito aparte. Ah, muy bien, muy interesante. Soberbio final de don Jorge Luis Borges. Pero es un final que se da la respuesta a sí mismo. Esto, Borges era un hombre que era célebre por ser muy tímido, era un hombre tímido, reservado, de alocución difícil, no tenía facilidad de expresión verbal, era hasta un poco congojoso verlo expresarse. Hablaba muy lento y su pronunciación no era clara. Um, lo oí en México hace 1000 años y no me causó una buena impresión. Eh, entonces, bueno, en este cuento están esas dos facetas. Borges, el Borges tímido, su esencia, su entraña, ¿verdad? Auténtica, era un ser más bien tímido, pudoroso, discreto, pero estaba muy frecuentemente en situaciones de high exposure, estaba en exposición, estaba dando una conferencia, firmando libros, presentando un libro, estrenando un libro, invitado en un congreso de literatura de esto, del otro. Había un Borges inherentemente tímido, pero estaba el otro, el Borges público, que tenía que ser un poco más extrovertido, ¿verdad? Más visible. Entonces, en este cuento están los dos. Sentimos al Borges tímido, que es el más auténtico, y el otro, que está obligado a representar, en tanto que escritor célebre, tiene que colgarse esa máscara, aprender a usar y llevar esa máscara de la celebridad literaria. Ahí, este cuento, lo que me recuerda a mí un poco es, ustedes habrán visto o jugado con, para hablar de un concepto topológico, algo físico, de la famosa banda de Mobius, la banda o la cinta de Mobius, que es una cinta que da la vuelta como una serpiente que se muerde la cola, pero al dar la vuelta se la hace girar sobre sí misma. Entonces eso crea un espacio muy paradójico, ¿verdad? Muy, como los cuadros de Escher, como los complicados, indescifrables cuadros de Escher, que no sabemos cuándo sube, cuándo baja, por dónde subió, puesto que ese tipo de efectos con el espacio. La cinta de Mobius, dentro de un espacio, digamos, euclidiano, es
Es una cinta que tiene una cara externa, da la impresión de que tiene dos caras, tiene una cara externa. Sin embargo, si nos ponemos a pintar de un color solo la cara externa, al darle la vuelta nos dimos cuenta que pintamos toda la cinta, las dos caras, porque en el fondo solo tiene una cara, esa es la verdad. Solo tiene una banda, solo tiene una cara. Eh, y si seguimos con el dedito, el borde de la cinta, vamos a ver que a pesar de que da la impresión de dualidad, la banda de Mobius, la cinta de Mobius da la impresión de ser dos cintas. A pesar de eso, si seguimos con el dedito, la cinta, vamos a ver que el borde es el mismo borde. ¿Por qué hablo de la cinta o de la banda de Mobius? Porque hay el caso de un objeto físico muy concreto y muy intrigante. Investíguenlo, amigos. Si no han oído hablar qué es la cinta de Mobius, la banda de Mobius, investiguenlo, porque es un concepto muy difícil de explicar así verbalmente. Como todo concepto de tipo geométrico y formal y topológico, una visión del objeto vale por 10,000 palabras. Yo puedo ahora pasar 3 horas hablando de la banda de Mobius y más provechoso les será buscar una fotografía de ella. Bueno, este Borges es como la banda de Mobius. Semeja ser dual, semeja que tiene dos facetas, dos caras, una externa, una interna, como la banda de Mobius, pero en realidad es una sola cara y es un solo filo, ¿verdad? Es muy interesante eso, muy curioso. Y no me sorprende que Borges conociera. Por supuesto que tenía que conocer la banda de Mobius, todo el mundo la conoce. eh, fue esa especie de paradoja topológica, ¿verdad? Fue creada por Ferdinand Mobius y por Johann Benedict Leiting en 1853. Ferdinand Mobius, por eso se llama la banda de Mobius. Es una de las cosas que generan, ¿verdad? Generan una especie de aporía, de contradicción, de cosa que engaña a la vista. Pero bueno, eso es este cuento maravilloso, este poema. Yo lo puedo ver como un cuento, sí tiene un pequeño núcleo narrativo, un poquito tiene, sí, de narración, pero sí es más poema que cuento, sí, es más un poema en prosa que cuento. Y en tanto que tal, muy en el linaje, como ya lo dije, de los pequeños poemas en prosa del Spleen de París de Baudelaire. Ese es el modelo de estos poemas. Los poemas en prosa de Baudelaire son más prosa que poemas, como este también es más prosa que poema. Eh, sí, es poesía, ¿verdad? Una vez más, como hubiera dicho Celan y como hubiera dicho Neruda. Y bueno, amigos, eso es lo que tenía que compartir con ustedes, este lindo, extraño, perturbador texto de Jorge Luis Borges, porque la verdad es que lo que dice aquí Borges realmente se aplica a todos nosotros, se aplica a ustedes, queridos lectores, se aplica a mí, se le aplica a todo el mundo. Todos tenemos una imagen pública, que es por así decirlo la fachada de exportación, lo que le enseñamos al mundo, ¿verdad? La máscara de Jung. Y todos tenemos la sombra de Jung, la fachada no exportable, la no enseñable, la no decorosa, la que tenemos escondida en el sótano o en el ático de la personalidad. Eso que no mostramos, la sombra de Jung. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El bondadoso, amable, sofisticado Dr. Jekyll que se convertía en Mr. Hyde, que era una bestia feroz, sedienta de sangre. Todos tenemos esa dualidad. Entonces, creo que este cuento es inmensamente universal. No hace falta ser una figura pública de la magnitud de Jorge Luis Borges o de ninguna magnitud para entender lo que esto representa. Porque todos vivimos esto a nuestra pequeña escala. Salimos de la casa para ir al trabajo, para ir a donde sea, y de inmediato vamos con la máscara. Vamos con la máscara a representar nuestro papel en el teatro mundi, en el teatro del mundo. Todos somos actores en ese teatro, ¿verdad? Todos ahí somos más o menos falaces. Repito, la fachada de exportación. Cuando estamos en la casa, somos otra cosa. Luz de la calle, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Se ve mucho, eso se ve mucho.
Y no es lo propio de los hipócritas. Es simplemente que la naturaleza es así, la naturaleza humana es así, propende a la escisión, a las fracturas, nos habitan muchos seres, nos colonizan, nos habitan muchos seres y hablan por nosotros y hacen cosas que a veces otras partes de nosotros no aprueban, ¿verdad? No celebran, pero otro hemisferio nuestro sí necesitó, lo hizo, lo perpetró, lo hizo y nos pone en vergüenza. Hay algo dentro de nosotros que nos pone a nosotros mismos en vergüenza cuando exhibimos justamente la parte Mr. Hyde de nuestro ser. Para no encumbrarnos tanto, amigos, piensen, hablar de un dibujillo animado, el otro yo del profesor Merengue, ¿verdad? El otro yo del profesor Merengue o del doctor Merengue, el profesor Merengue. Ustedes se acordarán de esa tira cómica, creo que era argentina, por cierto. Magnífica. Ese es otro caso de dualidad, de un doppelganger, de un doble, ¿verdad? Ese es otro caso, en un contexto de tira cómica, en un contexto completamente cómico. Y bueno, amigos, fue un gran placer para mí haber compartido con ustedes este textito breve, pero extremadamente denso, extremadamente denso. Ahí se los dejo, medítenlo, busquen la banda de Mobius para que vean a lo que me refiero. Esa banda que parece tener dos caras cuando en realidad solo tiene una. Esa es la analogía que yo propongo con respecto a Borges, ¿verdad? Borges aquí es como una banda de Mobius. Dos que en realidad son uno solo. Y, y bueno, no me resta nada más que agradecerles su atención, queridos amigos, agradecerles su atención, mandarles un abrazo lleno de afecto, lleno de cariño y prometerles que pronto estaremos de nuevo juntos con otro cuento maravilloso. Un gran abrazo para todos.